Padre que estás en los cielos, en esta mañana estamos felices de poder estar en tu casa. Estamos felices de saber que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Hoy te agradecemos tanto la dicha, Señor, de que nos hayas llamado al conocimiento de tu palabra, de tu evangelio, Señor. En esta mañana yo te ruego, Señor, que tú prepares mi vida para poder externar este mensaje de vida, este mensaje para cada uno de tus hijos, Señor. Asimismo, prepara los corazones y prepara la tierra, Señor, para que este mensaje pueda traer su fruto. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien es, en quien confiamos, quien es, quien nos dirige a hacer lo que vamos a hacer. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, The Gospel of St. Luke, capítulo 13, versículo 20. chapter 3, En adelante, al 20 y 21. 3 verse 20. San Lucas, capítulo 13, versículos 20 y 21. 13, Luke 13, 20 and 21. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Where it says, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? And again he said, to what shall I compare the kingdom of God? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, It is like the leaven which a woman took and hid in the 3 sata of flour hasta que todo hubo fermentado. until it was all leavened. Amén. Ocupe su asiento, hermano, por May be favor. seated, please. Bien, vamos a estudiar este mensaje, esta parábola tan hermosa del Señor Jesucristo. We're going to study the great parable of Jesus Christ. En primer lugar, vamos a ver qué es el reino de Dios. We're going to see what the kingdom of God is. En el mundo han existido muchos reinos. In the world, many kingdoms have existed. De hecho, la palabra reino The word kingdom significa gobernar o ejercer autoridad por un rey. means to govern or to have the king's authority. No precisamente se trata de un territorio, It's not precisely a territory, sino del ejercicio de la autoridad de un rey. but the exercise of the authority of a king. En el libro de Daniel In the book of Daniel, nos expresa it expresses 5 reinos. 5 kingdoms. Un reino de oro A kingdom of que gold representaba el reino de Babilonia. that represents the kingdom of Un Babylon. reino de plata Kingdom of silver que representaba el imperio medio persa. represented the Persian. Un reino de bronce Kingdom of bronze que representaba el reino de Grecia. represented the Greek kingdom. Un reino de hierro Kingdom of steel, que representaba el imperio romano. the kingdom of Rome. Un reino de hierro y barro The kingdom of steel and clay que representaban los reinos divididos después de Roma. that represented the divided Pero kingdom. dice la palabra de But Dios the word of God que says después de estos reinos that after these kingdoms, el Señor establecería un reino the Lord would establish que no a kingdom tenía límite, It had no que limits. no tendría fin, Had no porque end. ese es el reino de Dios, es That's el the rey kingdom of de God. reyes y señor de señores, el que gobernaría y su reino no tendría and fin, his government would not have end permanece para siempre. permanently. Ese es el reino de Dios. That's the kingdom of God. Y cuando el Señor Jesús And when the Lord Jesus comenzó a predicar, started to preach, a decir, to say, el reino de los cielos se ha acercado, the kingdom of God has gone close. justamente hablaba de este reino, He was speaking of this de un kingdom, reino que es soberano, kingdom that is de sovereign, un reino que es perfecto, kingdom that is perfect, de un reino que es justo, kingdom that is just, de un reino que está sobre todas las cosas, Kingdom sobre that is todas las over the personas, things, sobre over the todas people, las naciones. over all Es nations. el reino de Dios. That's the Decimos kingdom of amén. God. Amen.
Ahora, Now, los judíos, the Jewish people, cuando esperaban el Mesías, when they waited for Messiah, creían they believed que venía un reino that a kingdom was coming con ejércitos, with armies, con conquistas, with conquest, con palacios, with palaces, con un rey en un trono. with a king and a throne. No entendieron They didn't que understand el reino de Dios that the kingdom of God era diferente, was different. era distinto. It was distinct. Por eso el Señor Jesús, That's why Jesus, siendo el predicador de predicadores, being the greatest siendo preacher, el más excelente y elocuente orador, being the al greatest cual speaker, hoy le damos una ofrenda de palmas, porque Él es soberano, y Él es sobre todas las cosas, y no hay sabio como Él, no hay Dios tan excelente como nuestro Dios. like our God. Utilizó muchos recursos, He used many resources, muchas estrategias, many strategies, para que nosotros so that we y aquel pueblo judío and that Jewish people pudiera entender could understand cuál era el reino de Dios. what was the kingdom of God. Utilizó He comparaciones, used comparisons, metáforas, metaphors, parábolas, parables, alegorías, allegories, hipérboles, and parables, etcétera, etcétera, etc., etc., para que el pueblo pudiera entender. so that the people could understand. Y en esta ocasión dice, el reino de los cielos es semejante. He says the kingdom of God is like. Es decir, el Señor The Lord usa un recurso pedagógico uses pedagogic para que la gente comparison pudiera entender. so that they could understand. Porque cuando Él dice el reino de los cielos es semejante a la levadura, Because when he compares the kingdom of God to leaven, era una acción muy común. it was a very common Todos act. comían pan en aquel entonces. Everybody ate bread at that Todos time. sabían qué era la acción de la levadura en la masa. Everybody knew what the leaven meant. Y el Señor, para que pudiera entender la gente, And so usa, that people could understand, usa estos ejemplos cotidianos he uses these common examples para que la gente so that the people comprendiera could en comprehend qué consistía el reino de los what cielos. the kingdom of God consisted of. Y dice, And he says, el reino de los cielos es semejante. so what shall I compare the kingdom of God? Es decir, no es la levadura, It's not the leaven, sino que es semejante, it's comparable. se parece. It looks Hay like it. cosas de la levadura There's things of the que leaven nos enseñan cómo es el reino de Dios. that teach us about the kingdom of God. Y en muchas And in ocasiones many occasions, utilizó estas semejanzas. he used these. En otra ocasión, In another el occasion, Señor he dijo, said, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. the kingdom of God is like the man who sowed the good seed. Y nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, And speaks about donde el Señor nos enseña where he teaches us que el hombre bueno, el hombre que ha nacido de the man nuevo, has born again. convive todo el tiempo con personas que no han sido renovadas por el Espíritu Santo. with people that have not been renovated by the Holy Spirit. También dice el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. He also said that the kingdom of God is like a mustard seed. Y aprendemos de esta And parábola we learn from this seed, que el this reino de parable, los cielos comienza como algo pequeño, that the kingdom of God pero starts se as something extiende, small, se but extiende it y se hace extends and grande extends porque and su becomes poder big. es ilimitado, Because his porque su power poder is es big, extraordinario it's y extraordinary. convence y cambia y transforma la vida del The hombre. life of man. Dice también, It also says, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. the kingdom of God is like a hidden treasure. Y el Señor nos And enseña the Lord teaches us un valor tan grande a great value que tiene el reino de los that cielos, the kingdom of God que vale has, la pena dejar todo por tenerlo. that is worth leaving everything to obtain it. En esta On ocasión, this occasion, el Señor dice, the Lord says, el reino de los cielos es semejante a la levadura. the kingdom of God is like the leaven. ¿Qué es la levadura? What is the leaven? La levadura se descubrió hace 5,000 o 6,000 años The aproximadamente. leaven was discovered 5,000 or 6,000 years ago. En el antiguo Egipto, In ancient Egypt, un panadero hizo su masa y preparó su pan, a bread maker made his bread, pero le sobró un poco de masa but there was a little bit of y la guardó para el siguiente día. flour and he saved it for the next day. Se dio cuenta He realized que esa masa that that flour había crecido, had grown. se había esponjado, It had sponged había up. cambiado de textura It had changed texture. y preparó un pan con esa masa. And he prepared a bread with that flour. Se dio cuenta He realized que el pan era más esponjosito,
That bread was más spongy. rico, It was more más sabroso. delicious. It was better. ¿Les gusta el pan, hermanos? Do you like bread? No hay que comer tanto, We can't eat that much. poquito nada Just más. a little bit. Bueno, y este panadero egipcio And this bread maker pasó la idea passed the idea. y entonces comenzó a usarse la levadura And they started using leaven sin saber qué era la levadura. without knowing what leaven was. Fue hasta 1857 It was until que un hombre llamado Louis 1857. Pasteur a man called Louis Pasteur descubrió qué era la levadura. discovered what leaven was. La levadura es un organismo vivo. Leaven is a living organism. No se ve, You can't see it, pero está vivo. but it's alive. La levadura, The leaven, cuando se mezcla con agua when you mix it with y water harina, and flour, comienza a comer and it starts to eat de esa harina las azúcares. from that flour the sugars. Cuando se está alimentando, When it's feeding in itself, empieza a generar gas carbónico and it starts producing carbonic gas, y comienza a generar un cambio en la masa de adentro hacia afuera. and it starts producing a change in the flour from the inside out, De tal forma to the point que esa masa se fermenta, that flour is fermented, cambiando totalmente su contexto, changing its su context, color, color, su textura, texture, su sabor. flavor. Hace un cambio total en la masa. It's a complete change in the flour. En la Biblia In the Bible, encontramos mínimo 3 formas de ver la levadura. we find 3 ways to look at leaven. La primera, The first, como pecado, malicia o corrupción. as sin, malice, or corruption. En 1 de Corintios 5:6, abra su Biblia por favor, 1 Corinthians 5:6. dice la palabra de Dios así: The Word of God says, no es buena vuestra jactancia. your boasting is not good. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Limpiaos pues de la vieja levadura Clean out the old leaven para que seas nueva masa, so that you may be a new lump, sin levadura como sois. just as you are fat. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. For Christ our Passover has been sacrificed. Así que celebremos la fiesta sin la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, Therefore, let's celebrate the feast not with the old leaven, nor the leaven of malice, sino con panes sin levadura, but with unleavened bread de sinceridad y de verdad. of sincerity and truth. Entonces, en este contexto, In this context, la levadura the leaven significa pecado, means sin, malicia malice, y corrupción. and corruption. Por eso, That's el why apóstol Pablo dice: un poco de levadura Paul said a little leaven leuda toda la masa, ruins the whole dough, haciendo referencia a que un poquito de pecado, making reference that a little un bit of sin, poco de malos a hábitos, little bit of bad habits, un poco de conductas inapropiadas a couple of pueden inappropriate conducts destruir la vida del hombre, can destroy pueden man's destruir la life, familia can de destroy una family persona, of pueden person. destruir inclusive una iglesia can completa. destroy a church. Por eso él dice que That's debemos why tener cuidado He says we should be careful con esta levadura. with this leaven. También en la palabra de Dios The Word of God, nos describe it describes que esa levadura también that leaven representa falsas doctrinas. represents false doctrines. Mateo 16:6 Matthew chapter 16 verses 6. Los varones me ayudan a leer ese pasaje y las damas Mateo 16:12, por favor. Varones primero, Mateo 16:6. Matthew 6:6, all the men please. A la cuenta de 3, varones, por favor. 1, 2, 3. Amén. Se sientan, por favor. Damas. Women, Mateo 16:12. 1, 2, 3.
Another meaning. La levadura también representa falsas doctrinas. Leaven represents a false doctrine. En este caso dice acerca de la doctrina de los fariseos y de los In saduceos. the case of the Pharisees and the Sadducees, ¿Cuáles eran estas doctrinas? what were these doctrines? Los fariseos The Pharisees anteponían sus tradiciones humanas antes que la palabra de would Dios. put their human traditions before the Word of God. Eran legalistas sin tener They misericordia. were legalists without mercy. El Señor les dijo, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. The Lord told them, you put these things before justice, mercy, and the law. Practicaban otro tipo de cosas, They practiced other things, pero no la misericordia, but not the mercy, la justicia justice, y la fe. Esa or era faith. la doctrina de los That was fariseos. the doctrine of the Pharisees. Eran hombres que se sentían justos por sí mismos, They were men that felt just in por themselves sus obras. by their works. Y en una ocasión un fariseo dijo, And in one occasion, the Pharisee said, Dios, te doy gracias porque no son como los otros God, hombres, I thank you because I'm not like the other men. creyendo Thinking que él era justo, that he was just más que los demás. more than others. Entre otras eran algunas Amongst de las others, doctrinas de los fariseos. The doctrines of the Pharisees, Los the saduceos Sadducees, también tenían falsas doctrinas. also had false doctrines. Negaban la resurrección, They denied the resurrection. negaban la existencia de espíritus They denied the spirits. y era una secta And it was a sect que quería acomodar that wanted to la accommodate the religión religion al gobierno. to the government. Querían sacar ventaja They wanted de lo to que take ellos advantage creían of what they thought para acomodarse, to para accommodate, tener relaciones públicas to have public y relations ganancias deshonestas. and unrighteous win Por eso el earnings. Señor le dijo, cuídense de esas doctrinas. That's why the Lord said to take care from the doctrines. Y hoy, amada iglesia, And today, church, no es diferente. it's no different. Es necesario que como iglesia cuidemos la sana doctrina. Que It's como imperative iglesia that we take care of the holy defendamos, doctrine. seamos apologetas de That la we be palabra de apologists Dios, of que the word of cuidemos God. con temor y That we take temblor care of the trembling and lo que fear. la palabra de Dios dice, What the Word of God lo que says. la palabra de Dios nos What the enseña. Word of God shows Que us. somos nosotros. Because it is El us Señor nos escogió a The nosotros Lord chose para us defender, to defend, para amar to love, y predicar su and palabra. preach His Word. Decimos amén, amada We say iglesia. Ahora, Now, también la levadura also the leaven tiene un contexto positivo. is a Y positive, es a del positive que el día context. de hoy vamos a hablar. That is what we are going to see today. El Señor Lord dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. said the kingdom of God is likened to the leaven. Y podemos And we can hablar de tres tipos de esta levadura. speak of three types of this leaven. El primero sería la obra del Espíritu Santo en el creyente. The first is the work of the Holy Spirit in the believer. El segundo sería The second will la iglesia que influencia el mundo donde vive. be the church that influences the world where it lives. Y la tercera And the sería third is el tipo del poder transformador de la palabra de the Dios. type of the transformative power of the Word of God. Y el día de hoy And today, vamos a hablar de este tercer tipo de la levadura, we're going to talk about que this es third el type. poder transformador. That is the de la palabra transforming de power Dios. of the Word of God. Y miren, vamos a acordarnos, vamos a We are recordar going to remember cómo era la levadura. Número uno, how was the leaven. Number one, la levadura leaven está viva. is alive. Traje una levadura de la buena de México, I hermanos. bought leaven from Mexico. En esta cajita hay levadura, There's leaven, pero no se mueve, but it doesn't move. no hay un cambio en ella, There's no change in it, pero está viva. but it's alive. ¿Cree usted esto? Do you believe this? Gloria a Dios, qué bueno. Aquí hay levadura, There's leaven, pero sabe, but you know, esta levadura this leaven va a comenzar a hacer efecto is going to start to do effect cuando tú la mezcles when you mix it con harina y agua. with flour and water. El hombre Man ha llegado a domesticar la levadura has domesticated de tal leaven manera que la guarda to the point where it en cajitas puts it in a box y en sobres.
and in bags. Barata, hermanos. Cheap. Entonces, Therefore, el Señor nos enseña the Lord teaches a us través de la palabra de Dios through the Word of God que esta levadura es viva, that this leaven is alive. así como lo es la palabra de Dios. That's how the Word of God is. Dice Hebreos 4:12, Hebrews 4:12 says, porque la palabra de Dios because of the Word of God es viva y eficaz alive y más cortante que toda espada de dos any filos. two-edged sword. Es decir, la palabra actúa, obra, es dinámica The Word y of God is produce. dynamic and produces. La vemos en un libro We see it in a book. y podemos pensar que no está viva así como esta levadura. And we think it's not alive just like Podemos that decir, leaven. no hermano, esto no es un ser vivo. ¿Cómo va a We estar say, no, that's vivo? not a living being. A veces pensamos que la palabra de Dios es así. We think the Word of God is Pero like that. la palabra de But when Dios the Word of God cobra vida, takes life, transforma vida, transforms life, cambia personas. changes people. Cuando entra en contacto con la harina, mi madre se convirtió, ella me platicó, When my mother gave her life to Christ, she told me vivía mal, en problemas, she lived in problems. y dice mi madre que una de sus hermanas And my mother says that one of la her invitó sisters a la iglesia. invited her to church. Mi mamá no quería porque ella decía soy My mother católica didn't want to because she y said I was romana y Catholic, no sé cuántas and palabras how many decía. other things they would say. Y dice, estábamos pasando un proceso muy And difícil we were como going familia. through a difficult process as family. Le habían robado a mi padre el único sustento que teníamos en casa, que era un auto. They had stolen our only vehicle. Le hablo del año 86, We're talking about 1986, donde no había seguros de auto where there was no safety for the cars. y no había manera de recuperar esa inversión. There was no way to No recoup había that inversion. dinero para alimentarnos. There was no money to Mi feed madre us. dice que My mother yo said that tenía 3 años 3 years old, y mi abuelo le llevaba dinero para mi leche. and my grandfather would bring her money for that. That's why I grew. Ahora, dice mi madre que fue a esa iglesia My mother said she went to the church, y el predicador empezó a hablar la palabra. and the preacher started to speak the word of God. Mi madre, My al mother, término de la predicación, and at the end of the preaching, le dijo a mi tía, told my aunt, vas a ver, you will see. porque tú le contaste todo lo que yo estoy pasando a ese hombre. Because you told them Porque everything todo I lo was que going through. dijo Because everything es I lo que yo preached estoy pasando. is what I'm going Porque through. todo lo que dijo es lo que yo estoy Because it's what I am necesitando. needing. Es que ella no entendía She que la did not palabra de know Dios that the word está of viva. God is Que la alive. palabra de Dios tiene poder para tocar lo más íntimo, lo más profundo de los corazones. The most profound things of the heart. Entonces la palabra de Dios So es viva. where the God is Por eso el alive. Señor Jesucristo dijo, That's why Jesus said, es como it's like levadura. No es like levadura, leaven. It's not leaven. es como It's like la levadura. leaven. La palabra de Dios The también word of God. dice, hablábamos de la levadura We spoke of y leaven. dijimos que la And we levadura said that the leaven, empieza a comer las azúcares de la harina. it starts to eat the sugars of the Cuando flour. entran en contacto, When it comes into contact, toma vida it takes life. y comienza a comer las And it azúcares starts de la to masa. eat the sugars of the flour. ¿Qué es lo que le hace daño al hombre? What is that? La harms azúcar. man? It's sugar. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de What does the word Dios of God do? cuando llega al corazón When it del comes hombre, to the heart of man, comienza a limpiarlo, it starts to clean. comienza a quitar los It starts to sucios, take away comienza what's a wrong. remover los pecados, It starts to take away comienza sin. a remover la amargura It starts to y comienza take away a misery. sembrar esperanza, And it paz, gives hope, vida, peace, amor, life, porque su palabra es verdadera, His word es is real true. It's real. y obra en la vida del hombre. And it operates in man's life. En San Juan 15:3 In John el 15:13, Señor hablando dijo, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. and the Lord said, and you are clean by the word that I have spoken to you. La palabra nos limpia. The La word palabra cleanses. de Dios quita todo eso The que nos word of daña. God takes everything that ruins us. Dice en Efesios 5:25,
y 27, para santificarla, to sanctify it, habiéndola purificado en el lavamiento del agua in the washing of water, por la palabra. Es la is the palabra word of God la que nos limpia. that cleans us. Hace un trabajo así como la levadura Work like the leaven. hace ese trabajo en la masa. It does the work in the Así dough. la palabra hace un trabajo en nuestras In vidas. that same way, the word does the work in our life. Siguiente característica. Next characteristic. La levadura trabaja en el interior de la masa. The leaven works in the interior of the dough. La palabra The word trabaja en el espíritu It y works en el corazón del hombre. in the spirit and heart of man. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Segunda frase dice, y penetra And penetrates hasta partir el alma y el espíritu and the spirit y las coyunturas and both y joints los tuétanos and marrow y discierne los able pensamientos to judge the y las thoughts intenciones and the del intentions corazón. of the heart. Esto es lo que hace la palabra. This is what the word of God does. Entra a lo más profundo It del enters ser. the most profound part of the a lo soul, más íntimo, the most a intimate lo que part, no vemos, what we don't a lo que see, no percibimos. what we don't perceive. La palabra es tan The poderosa word is so powerful que llega that it comes a lo más profundo. to the most profound parts. La psicología Psychology trabaja works en nuestra mente. in our mind. Psique significa mente. Psych means Logia de mind. estudio de la mente. Y a Ology través de means terapias en nuestra mente, And therapies in our terapias mind. de superación, Therapies of terapias substance, conductuales, therapies of donde enseñan behavior, al hombre a regular emociones, when they teach men to regulate their emotions, a tener una autoestima sana, to have a healthy pero hasta self-esteem, ahí, but up to hasta there. ahí no puede ir más allá. It can't go more Pero than la that. palabra de Dios But the word of God llega al corazón, goes to the llega heart, al espíritu, goes to the spirit, transforma de adentro hacia afuera, from inside hace out. cambios que la psicología, que la psiquiatría, que la ciencia no puede hacer. Science cannot Porque make la it. palabra Because the word trabaja desde adentro works from the hacia inside afuera. out. Y esto es muy importante. And this is very Como important. iglesia As a church, tenemos que aprender we have to learn cómo Dios obra a través de su how palabra. God operates through His heart. A veces llega una persona a la iglesia Sometimes people come to church y queremos transformarla de afuera hacia and we adentro. want to transform them from Queremos outside in. imponer conductas, We want to impose conduct, formas de vestir, ways of dressing, formas de actuar. ways of acting. Y por eso la gente se va. And that's why people leave. Porque en sus fuerzas no puede. Because with our strength they can't. Porque no le alcanza su mente para decir por qué tengo que hacer Their esto. mind cannot understand why I have to Pero do la these things. palabra, But the word of cuando God, la palabra penetra when el the word corazón, penetrates the heart, la persona conmovida, the person is moved, compungida por la is palabra, compunged by the heart. empieza una transformación A transformation interna, begins on the empieza a inside. cambiar malos It starts to change hábitos, bad malas habits, conductas, bad malas conduct, formas de pensar, bad ways of hasta que thinking, llega a una until transformación it reaches completa a por complete el poder de la transformation palabra de of the Dios. power of God. La levadura transforma la masa completamente. Leaven transforms the dough completely. La levadura Leaven, trabaja en la masa, empieza a trabajar de manera interna, it works in the dough on the parece inside. algo no visible, insignificante, Something not visible, insignificant. pero todo es cuestión de mezclar esa masa, But it's all about mixing the dough, de batir esa masa to stir the dough y dejarla reposar. and let it rest. Y esa masa sufre una transformación. And that dough produces a Es transformation. cuestión de tiempo. It's time. Así es la palabra. That's the word of God. Transforma, Transforms, cambia, changes, renueva, renews. hace personas It diferentes. makes people new. Genera nuevos nacimientos It por el poder del Espíritu Makes Santo. new births through the Vida power de of las the Spirit in the personas. life of the people. Y esto es algo glorioso. And this is something Porque glorious. tú tienes esa herramienta Because en tus you have manos. that tool in El your Señor hands. dejó su palabra And the para Lord que left His como word iglesia so that as a church, nosotros we usáramos todos estos Could use beneficios all these benefits para que la gente, las so that personas the people sean transformadas could be por el transformed poder de su palabra. through the power of ¿Por qué no God. le das un aplauso Why al don't you give Señor the por Lord su palabra?
see a really ¿Quién nice me ve person. buena gente? Amén, no dijeron amén. Mire, yo cuando tenía 16 años, 17 When I was años, 16 or 17 years old, I was rebellious. desobediente Disobedient. a mis padres, My parents, al Señor, to the Lord, en la escuela. at school, Le testificaba al apóstol. I would testify to the apostle. Tenía una amiga, no era mi novia, era mi amiga. And I had a friend, Y yo la visitaba. and I would visit her. Y había una hermana And there was a que vivía sister cerca de esa amiga. that lived close to that friend. Entonces llamaba, She would llamaba a mi mamá. She would call my mother. Su hijo está aquí, hermana. Your son is Y here, sister. está portándose mal. He's behaving bad. Entonces yo llegaba a mi casa I would get home. y mi mamá ya me estaba esperando. She was already Y me waiting for decía, me. ¿dónde estabas? Ya me hablaba la Where hermana were Mari. you? Y me dijo que estabas así y así. And she said you were like this, like Y this. yo me enojaba. And I would get mad. Y yo pensé, And I thought, cuando me vaya a la universidad, when I go to university, no va a haber quien le diga a mi mamá. nobody's going to tell my Y mother. entonces voy a hacer lo que quiera. I'm going to do what I Voy a want. vivir como quiera. I'm going to live like I want. Pero algo sucedió en un verano como este verano. But something happened like this. Estaba en una reunión de 8 o 10 jóvenes, I was in a meeting of 6 or 8 youth sin ganas, without sin any muchas desire, expectativas. without any Pero esa expectation. noche But that night, el Señor me habló. the Lord spoke to me. El Señor me dijo, yo te conozco. He told me, I know you. Yo conozco tus I know pensamientos. your thoughts. Yo sé lo que tú quieres hacer. I know what you want to Pero do. yo te digo But I tell que you, quiero hacer algo diferente I wanna do contigo. something different Que with you. quiero usarte. Que quiero llevarte a hablar tu palabra. Tom, you Tú permites que mi espíritu te toque, que te busca, te dirija, to yo te conduct voy you, a to usar. guide you, I'm going to use you. ¿Y sabe qué? And you know what? Creí la I palabra. believe the El word. Señor me cambió. And the Lord changed Me me. transformó He por transformed me completo. completely. Me hizo una nueva criatura. In a creation, Como Dios lo puede hacer contigo. God can do it with you. Aquellos que no conocen de Jesús. I don't know Jesus. Por eso es importante hablar la palabra. Tú tienes la levadura. You have the level. Llévala. Take it. Es necesario. It's necessary. Ahora, Now, seguimos con la parábola. we continue with the parable. Dice, estamos en la primera parte. We're in the first ¿A part. qué compararé el reino de What Dios? shall I compare the kingdom of Es God? semejante It's left like a la levadura. leaven. Hasta ahí vamos. Pero dice, Then it says, es semejante a la levadura like the leaven, que una mujer escondió which a woman took and hid en 3 medidas de harina. in 3 seah of flour. ¿Quién será esa mujer? Who is A that ver, woman? pensemos. Dice el reino de los cielos es semejante a la levadura. Is like Dijimos que la levadura es the leaven is la palabra. the word. Y dice que esa levadura, And it says that word, una mujer a woman, tiene que mezclar en 3 medidas de harina. stir it in 3 seah of flour. Ayúdame. ¿Quién será esa mujer? Who is that Que woman? tiene este compromiso, That has this que tiene esta commitment, that responsabilidad, this responsibility, que tiene este trabajo tan arduo that has this de work mezclar to mix esa levadura that leaven con la harina. with the. ¿Sabes cómo se llama esa mujer? You know what that woman Esa is? mujer es la iglesia That de woman is the Cristo, church of a la Christ. cual el Señor To llamó which the Lord para ir y predicar go. las buenas nuevas de The good news of salvación, y que la salvation. gente venga That people can de come las tinieblas from the a su luz darkness to admirable. his admirable light. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ¿qué son esas 3 medidas de harina? Now, what are those 3 seah of flour? ¿Qué tenemos en nuestro entero ser? What do we have in our Alma, cuerpo soul? y espíritu. Body, Es decir, esa and levadura that que la leaven mujer lleva that she y has mezcla and con el mixes ser humano, is a- que lleva a la humanidad, que takes the lleva a las humanity. personas She takes que the no han people conocido that have not el known evangelio. the gospel. Ahora, Now, entendido esto, having understood this, vamos a ver qué tiene que hacer esa mujer what does that woman have to do para que la levadura llegue for the leaven to a la arrive? harina, a las 3 medidas de harina. The 3 seah of flour. La palabra escondió The word escondió, viene de un griego que significa from a Greek word ocultar dentro that means to hide in o introducir algo en el interior. or to introduce something in the interior. Es decir,
In other words, La iglesia tiene que introducir la palabra de Dios en el corazón del hombre. the church has to introduce La the word of iglesia God in the tiene heart of esa man. It has responsabilidad to be responsible de esconder en el interior de la harina la levadura to hide within para que the haga una transformación completa. it makes a complete transformation. Ahora, imagine la escena. Now imagine the scene. Aquella mujer That woman toma la levadura, takes the leaven, saca el sobre, takes out the bag, abre la levadura opens the leaven, y tiene 3 medidas de harina. and she has 3 measures of flour. 3 medidas de harina 3 measures of son flour, de 12 a 15 kilos Two- para alimentar más de 100 personas. 2 to 15 kilos, feeding more than 100 people. Entonces, ¿alguien ha hecho pan? Did anybody make bread? Por aquí creo que hay un hermano. Ah, mi hermano allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien que ha hecho esto. Hay alguien que ha trabajado con harina a mano y sabe que mezclar 15 kilos de harina no es nada fácil. It's not easy. Implica un esfuerzo grande y fuerte. Gloria a Dios. Alaba el nombre del Señor. ¿Me logran escuchar allá? Gloria a Dios. Ahora, la mujer The woman hizo un esfuerzo grande. made a great effort, Mezclar mix todos los ingredientes. all the ingredients. Y esto es un tipo And this is a de lo type que la iglesia of what the church tiene que hacer has to do para llevar la to palabra bring the word of y God meterla en la harina and bring it in the que flour representa la humanidad. so we need an that XLR. the humanity can grow. Primero, First, la Is it big? iglesia tiene que tener la levadura. the church has to have the leaven. La iglesia The church debe tener en sus manos, has to have in his hands, y más que en sus manos, and more than in his en hands, su corazón, in his heart, en su in mente, his mind, la palabra de the Dios. word of God. En Deuteronomio 6:6 In Deuteronomy 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy these words that I speak today estarán sobre tu will corazón be over your heart, y las repetirás a tus hijos and you will repeat them diligently to y your sons. hablarás de ellas estando en tu casa And speak of them when y you andando por el camino when you walk in the road, y al acostarte and when you y lay, cuando te and levantes. when you get up. Es decir, la palabra de Dios debemos atesorarla primero nosotros. We have to first treasure the word of God. Amarla, tenerla, guardar su dicho. El Salmo 119, 103 119 verse 13. dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, How sweet is your word of God, más que la miel a mi boca. more than honey in my mouth. Imagínense cómo David veía la palabra, Imagine how David más saw the word of dulce God, que la miel. more sweeter than honey. Ahora, Now, para tener la to levadura have leaven, hay un costo, there's a cost, hay un precio que there's pagar. a price you have to pay. Yo fui a comprar esta I levadura, went to buy this leaven. pagué I paid 27 pesos 27 mexicanos, $1 y cachito. Usted, You, para tener la levadura espiritual to que have representa spiritual la leaven, palabra de Dios, the word of God, tiene que pagar un precio. you have to pay a price. Y ese precio That price es dejar las distracciones, is to leave the distractions, los pasatiempos, the pastime, dejar a un lado el celular, leave cell phone. un poco solamente. A little bit. Dejar las series de Netflix. Aquí hay Netflix. Sí, bueno, allá también. Y distrae mucho a las personas. Distract many people. Tenemos que dejar eso We have to leave that. y tomar la palabra de Dios. Meditate the word of God. Tomar la escritura, Take scripture. meditarla, Meditate. estudiarla, escudriñarla. Think about it. Porque el Señor dijo, escudriñad las escrituras Jesus said,
porque ellas dan testimonio de mí y en ellas van a obtener la vida eterna. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ir a hablar la palabra si no está en tu corazón, si no está en tu mente. La palabra de Dios debe estar en nosotros, porque si no la tienes no puedes llevarla. Número 2, llevar la levadura. Ok, la iglesia tiene la levadura, gloria a Dios. Se ha preparado, ha estudiado, ha leído. No es suficiente. Tenemos que llevar la levadura. Dice en Romanos 10, 14 y 15. Romans 10, 15, 14 and 15. ¿Cómo pues invocarán How will they a aquel en el cual no han creído? in him who they have not believed? ¿Y cómo creerán How will they believe en aquel de quien no han oído? in him who they have not heard? ¿Y cómo And oirán how will they hear sin haber quien les if predique? no one will preach to them? Tienes que llevar la You levadura. got to take Dice, them ¿cómo van a creer en aquel que no han oído? in him who they have not ¿Cómo heard. van a hablar con aquel que no han escuchado de él? Speak of him who they have not heard of. ¿Quién tiene que llevar la levadura? Who has to take the La iglesia tiene que llevar la levadura. La iglesia The church tiene que hacer ese esfuerzo, has to do that. salir de estas cuatro paredes, ir a las calles, ir con las personas, con los vecinos, con los amigos y llevar la levadura. Take the Esa masa está preparada para que sea leudada con el poder de la palabra de Dios. Pero tenemos que llevarla. Tenemos que atrevernos. Llevarla también tiene un precio. Mire, also has a price. hace aproximadamente en el 2013 Approximately in 2013, me mandaron a una comisión, he sent me on a commission. a una misión A mission en la sierra de Oaxaca. in the hills of Oaxaca. Salí de su casa, Ixtapan de la Sal, a las 4 de la tarde. At 4. Llegué I came al lugar donde iba que se llama Teojomulco. to a specific village. Llegué a las 9 de la mañana, I arrived at toda la night, noche manejando. all night driving. Yo sentí que estaba haciendo una gran labor. I felt I was Yo doing dije, great. wow, sí, soy muy trabajador en la I obra. said, wow, I work very hard in the work. Pero cuando llegué allá, But when I arrived, la persona que me recibió the person that received me contó un me testimonio told me a testimony. y dijo, mira, yo me convertí And they said, look, I come porque hace aproximadamente 6 años, 6 years ago, una noche lluviosa, a rainy night, yo salí de mi casa, I left my house. iba caminando por la calle I was walking through the street, y vi debajo de un árbol and I saw under a tree 2 personas people cubriéndose de la lluvia, that would cover the ya gran parte de su ropa mojada. part of their clothes was wet. Tuve compasión, I had compassion, me detuve y les pregunté, and I asked them, ¿qué hacen aquí? what are you doing here? Ellos me dijeron, They said, venimos we come a predicar la palabra de to Dios. preach the word of God. Venimos a hablar de Jesucristo We come to talk to Jesus. y no pudimos llegar a nuestro destino. And we could not arrive to Y our aquí pensamos pasar toda la noche. and we're going to stay here all Cuando night. yo escuché esto, When I heard that, mi corazón se conmovió porque hay gente because there's people que ha pagado precios altos por llevar la levadura, por llevar la palabra a las personas. ¿Y sabe quién era esa persona que estaba atajada debajo de ese you know árbol? who that person was? Quizá algunos lo conocen. Maybe you know. Se llama Claudio Espinosa, nuestro apóstol, un hombre que ha pasado a ser galardonado, That has pero que cuando estuvo en vida when he was alive, colaboró, llevó la palabra. brought the word. No se limitó, no dijo es difícil, no dijo está lejos, no hay dinero, no hay recursos. Él se atrevió a llevar la palabra. Y hoy necesitamos gente que no diga es que no puedo, es que no tengo. Hermano, el Señor nos está confrontando para que llevemos la levadura. Read the word of God. Punto número 3. Number 3.
Esta mujer, después de que tiene la levadura, lleva la levadura, She has the leaven. She brings tiene que the leaven. meter la levadura en la masa. She has to put the leaven in the dough. Y esto And this, no lo podemos hacer por nuestras propias we fuerzas. cannot do it with our own strength. Meter esa levadura en el corazón del hombre, Bring that leaven in the hearts of men. no lo podemos hacer. We can't do it. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Only the Holy Spirit. Eso can lo do it. hace el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit can do it. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? And what do we have to do? Cuando nosotros salgamos a predicar la palabra, When we go out to preach the word of tenemos God, que ir we need to go en el nombre de Dios. in the name of Jesus. Tenemos que buscar a Dios. In the name of Tenemos God. que pedirle la dirección. We have to ask Tenemos for que pedir que su Espíritu Santo We nos have to ask guíe the Holy Spirit guide us. para hablar las palabras correctas To speak the a la correct persona correcta y en el tiempo And in the correcto. correct time. Porque es la manera Because that's the way en que esa levadura entre al corazón the del hombre. leaven enters into the heart of man. Pero ¿cómo el Señor nos va a respaldar But how is the Lord going to back us up si no le buscamos? if we don't seek Him? ¿Cómo el Señor va a usar tus labios? How will the Lord use ¿Cómo you el Señor va a usar tu vida How will the Lord si no use your tenemos life tiempos con if Él? you have no time for it? Podemos ser muy elocuentes How are you going to be al hablar. eloquent and speak? Podemos tener mucho conocimiento, We can have a lot of pero knowledge. si el Espíritu Santo no está en tus But if the palabras, Spirit is not in si your el word, Espíritu Santo no está usando tu if the Spirit vida, is not using your solo life, son palabras it's just huecas, words. solo son símbolos que resuenan, It's just symbols that make pero no sound. hay poder en But esa there's no palabra. power in those Es words. necesario que como iglesia, antes de ir a llevar la Before we palabra, go and bring the word, tengamos una comunión con we have Dios. a communion with God. Hablemos con el Espíritu Santo We talk y pidamos about su and dirección. we ask for His Dale un direction. aplauso al Espíritu Santo porque Él es el que nos guía. Él es quien nos enseña. He is who teaches us. Él es quien nos ayuda He is who helps us a cumplir esta misión. to complete this mission. La mujer después de esto The woman after this, tenía que amasar esa masa. she had to stir Era the dough. el trabajo más arduo It was the hardest porque part pasaba a una acción. because it's an action. Y en la iglesia And in the church, representa it represents el ejemplo, the example, el testimonio the testimony que tenemos que dar. that we have to give. No solamente hablar la palabra, Not only speak the word, sino vivir la palabra. but live the word. Porque muchas veces habla más nuestras acciones que Because many nuestras times our palabras. actions speak more than our words. Nuestro testimonio es poderoso Our testimony is para powerful convencer, to convince, para demostrar el poder de Dios, to demonstrate the power para of God, demostrar ese poder transformador to de las demonstrate the Escrituras. transformative power of God. Así que Therefore, es importante it's important que seamos ejemplos. that we be examples. En Tito 2:7 In Titus 2:7, dice estas palabras: it says these words. presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presenting yourself in everything in good works. Es decir, necesitamos modelar esa palabra. We need to modulate that word. Que la gente pueda ver en nosotros That people can see que esa palabra se ha hecho viva the word is en alive nuestra conducta, in our en conduct, nuestra manera de ser. in our way of being. En Jeremías 15:19 Jeremiah 15:9 dice este versículo: says this verse. por tanto, así dijo Jehová, Therefore the Lord has said, si te convirtieres, if you should convert, yo te restauraré, I will restore y you. delante de mí estarás. You will stand before Y me. si entresacares lo precioso de lo And vil, if you extract the precious from the worthless, serás como mi boca. you will be my spokesman. Conviértanse ellos a ti They for their part may turn to you, y tú no te conviertas a but ellos. as for you, you are not to turn to Es them. decir, It's, in other words, necesitamos marcar we diferencia. need to mark the Necesita difference. la gente ver en nosotros They need to algo see in us distinto, something different, algo deseable, something desirable, algo que ellos puedan decir: yo quiero ser como something that they can say, esa persona, I want to be like that como ese person, hombre, como esa like that man, like that mujer. woman, Ve esa familia que unida. that family, how they Ve unite cómo together. vive Look how they live en la iglesia, in cómo the se church. ama. Look how they love each other. Necesitamos modelar la We need palabra. to model the word.
Por último, ¿qué hacía esta mujer? Lastly, what Tenía did this que woman do? cerciorarse de que la levadura She needs to make sure estuviera en toda la masa. that the leaven was in all of the dough. Y el Señor en su palabra The Lord in His Word, nos pidió en Marcos 16:15 y les dijo, and He said, id por todo el go mundo throughout the world, y predicar el Evangelio a toda criatura. every creation. Es decir, toda esa masa tiene que ser leudada con la palabra The de whole Dios. dough has to be leavened with the Word of God. Y esta parábola cierra And diciendo, this parable ends saying, hasta que todo hubo fermentado. until it was all unleavened. Cuando tú has hecho lo que el Señor nos ha mandado, When you have done what the cuando Lord has tú has said, llevado la when you palabra brought the Word a las to personas, the people, tenemos que esperar, we have to wait. tenemos que ser We have to pacientes, be patient. tenemos que esperar el tiempo preciso de Dios. We have to wait the precise time of God. Muchas veces queremos que la palabra obre a nuestra manera y en el tiempo que queremos, Many times we want the Word to work in our time, in our ways. pero Dios obra a su tiempo, But God works in en su His time, momento, in His y moment. ese tiempo es And that perfecto. time is perfect. Cuando has hablado la When palabra, you have spoken the Word of God, tenemos que esperar we have to wait hasta que toda la masa sea until leudada, all the dough is leavened, hasta que toda la masa sea transformada until it's transformed por el poder de la by palabra. the power of the Word. Cuando hablamos de que la masa se ha fermentado, When we speak that the dough has been fermented, hablamos de que esa masa está en el punto preciso, that dough is at the en el precise punto time, exacto at the exact moment, para ser utilizada to be utilized y formar o crear un pan delicioso. and to form a delicious bread. De la misma manera es el corazón del So hombre. the same way is man's heart. Cuando la palabra ha hecho el efecto, When the Word has made an effect, entonces estamos listos, then you are ready, estamos you preparados are prepared, para que el so Señor that the Lord use la vida del hombre use the life para of su man gloria for His y para su glory honra. and for His honor. Pero necesitamos But we entonces need que esa for palabra the Word haga el efecto necesario to have an en effect la vida de las in personas. the life of the people. Hoy, amada iglesia, Today, church el mundo The world necesita un cambio. needs a change. Si reflexionamos, If we reflect and think, ¿cómo vive? ¿Cómo está el mundo? how is the world? Si tú miras algunas noticias, If you see some of the news muchas Many situaciones que situations duelen, that hurt, muchas situaciones que como seres humanos many situations that pensamos as a human being, cómo el hombre vive de esa manera, we say, how can cómo man el live that way? hombre hace lo que hace. How can man do A what they do? veces es inconcebible a nuestra Sometimes it's mente inconceivable in ver our la mind. maldad, But la corrupción, corruption, la mentira, lies, el abuso. the abuse. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? But what can we do ¿Qué in this tenemos matter? que hacer como iglesia? What do we have to do as a church? El mundo The world necesita la buena levadura. needs a good leaven. La gente necesita esa levadura en sus People need corazones. that leaven in their heart. Porque este mundo no tiene la forma ni Because la this world textura que Dios desea. It's not the form or texture that God desires. Es nuestro trabajo llevar la levadura. It's our job to take the leaven. No podemos quedarnos de brazos We cruzados. cannot stay with our arms crossed. Tenemos que ir We have to go y llevar esa levadura. and bring that leaven. La Biblia nos habla de un The hombre word speaks of a man, llamado Jonás. ¿Quién recuerda a speaking Jonás? of Jonas. El Señor le dijo, Jonás, He said, Jonas, ve go. y habla estas palabras. Lleva este mensaje a un pueblo perdido, To the people that a un are lost. pueblo corrupto, To people that a are un corrupt. pueblo idólatra, People a that un are pueblo idolatrous. que no quería corregirse, not que no want to correct quería themselves. obedecer a They did Dios. not want to obey God. Pero Jonás But Jonas, se rehusó. he denied himself. Jonás se negó a llevar la palabra. He did not want to bring the word. Jonás dijo, He said, no iré. I will not Y go. tomó un sentido And he diferente, took a different un direction, sentido contrario al que contrary Dios le había direction to indicado. which God had indicated. El Señor The Lord tuvo que usar un gran pez had to use a great fish
para retornarlo al camino. to return them to the ways. Como iglesia, As a church, el Señor nos ha mandado God has sent us ir por todo el mundo throughout the world y predicar el Evangelio. and preach the gospel. Es necesario It's necessary que obedezcamos la that palabra. we obey the word, Es necesario que tomemos la decisión that we take the decision de llevar esa to levadura, bring that leaven, ese pan that bread que representa la humanidad. that represents the world. Necesita ser leudado, It needs to be leavened. necesita ser It transformado needs to be transformed por la palabra de Dios, by the word of God, por el poder de su by the Espíritu holy Santo. powers. La palabra de Dios The word of God ha sido has, el libro más vendido en toda la historia. the word of God has been the book most sold in history. No hay otro libro There's no book tan poderoso como la palabra de so Dios. powerful like the word of God. Y estas evidencias And these evidences nos enseñan lo importante que es la palabra de teach Dios. us the importance of Es the el word of libro God. más vendido. It's the most Es sold el out book, libro más traducido a todos los idiomas. most translated book in all the La languages. palabra de Dios fue el primer libro impreso en una imprenta. The word of God was the first printed book. La palabra de Dios ha sobrevivido a muchas persecuciones. The word of God has survived many persecutions. La palabra de Dios hasta el día de hoy ha permanecido. The word of God up to ¿Sabes today por has qué? withstood time. Porque la palabra de Dios es poderosa. Because the word of God is Porque la powerful. palabra de Dios transforma la vida del hombre. Porque la palabra de Dios hace cambios completos en el corazón, en la vida In the heart del ser humano. of human beings. Pero si está aquí en un paquete, But if it's in a packet, no tiene efecto. it has no Si effect. está aquí guardada en una caja, If it's no in a transforma. box, it does not transform. Necesito tomar esa I need levadura to take that leaven y llevarla a la masa. and take it to Y the eso dough. lo tenemos que hacer And we nosotros. have to do it. La palabra de Dios The word of God, permanece para siempre. Pues Dice sí, la está. Escritura, el cielo y la tierra pasará, Earth pero and mi heaven shall palabra no pass, but pasará. my word will Se not casa pass. la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. withstand time. Este libro no es un libro viejo ni anticuado. This is not an old book. Este libro es poderoso. This book is Este powerful. libro cambia vidas. It changes lives. Este libro transforma maneras de It pensar. transforms the way of Pero es thinking. necesario que llegue al corazón But del it's hombre. necessary that it Y comes to the heart of nosotros man. somos los que tenemos que hacerlo. And we are the ones that have to Yo te do it. invito a que estés sobre tus pies, I por invite favor. you to stand on your feet. Y que hoy, And today, como iglesia, podamos decirle, Señor, as a church, we can yo say, Lord, quiero confiar en tu palabra, yo quiero creer en tu I palabra. believe in your Yo word. quiero llevar este mensaje de vida a las almas perdidas, aquellos que no han escuchado de And tu the palabra. power of your word. Yo te invito a que entonemos un canto. Ayúdame a cantar esta alabanza. We're gonna sing this Primeramente song. vamos a declarar, Señor, yo creo en tu palabra. Porque muchas veces Satanás ha metido ideas erróneas a nuestra mente, Satan has brought erroneous ideas to our mind, donde pensamos where we think que esta palabra solamente son escritos antiguos. that this word is just Pero no tiene ancient writers, but they don't have power. Sin embargo, es Nevertheless, necesario que hoy le digamos, necessary to Señor, say, Lord, yo creo en tu palabra. I believe in your word. Yo creo en tu palabra, I yo believe in your confío en tus promesas, I believe in your yo promises. confío en todo lo que dice I believe in everything you la say, palabra the word. acerca de mí, acerca de ti, acerca de tu iglesia. Hoy yo te invito a que cierres tus ojos, por favor, y vamos a cantar esta alabanza. Creo en ti, creo en tu palabra, y vamos a declararlo, amada iglesia. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque a través de esta Biblia, de este mensaje, de este libro tan hermoso, tú hablas a nuestra vida, y seguro estamos que también a través de este libro, Él quiere tocar el corazón de las personas. Santo, aleluya. Creo en ti, creo en todo lo que Espíritu haces, Santo, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. su palabra Creo en ti, transforma. al que el sol se apagar. Abre Yo los ojos, sé que tú eres mi luz, su palabra sobre ti
Iglesia, este santo libro que tiene vida.